TV. Todos los martes, solo en Discovery Channel. Su sello, disparar. Su objetivo, llevarse el dinero, sin importar quién se interponga. En su camino deja víctimas paralizadas, miradas fugaces. Y pocas pistas para el FBI. Pero hay decisión de atraparlo y acabar con su reino del terror. Los archivos del FBI. A fines de los 80, el FBI se encontró con un astuto ladrón que con solo un arma había podido asaltar la mayor cantidad de bancos en la historia del FBI. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Él era muy meticuloso. Sus asaltos tenían precisión militar. Necesitarían las destrezas de la policía y de nuestros agentes para atrapar a esta mente criminal, apodada el asaltante. El asaltante. San Diego, California. La tranquilidad de la mañana del 15 de noviembre de 1987 en un banco se quiebra con un disparo. El ladrón ordena a los clientes que se agachen y amenaza con dispararles si no obedecen. Obliga al cajero a llenar el saco con dinero de la caja y le advierte que no use alarmas, tinturas ni billetes marcados. Para ahorrar tiempo, no va a la bóveda. Impacta duro y escapa rápido. Los empleados llaman enseguida a la policía. Pero aún con suerte, lleva varios segundos hablar con un operador. Y varios minutos más para que lleguen las unidades. Para ese entonces el ladrón ya no está. Las autoridades investigan en detalle la escena. A pesar de no llevar guantes, no tocó ninguna superficie, ni dejó huellas. El robo a bancos es un delito federal, por eso el caso llega a manos del FBI. Para el agente especial Jack Kelly, coordinador del área de robos a bancos, el caso adquiere prioridad. Este ladrón toma el banco en lugar de pasar una nota al cajero. Es un caso extraño que representa a menos del 5% de los robos. Hasta en este tipo de robos, la mayoría no dispara dentro del banco. Así que se reducía todavía más el porcentaje de ladrones de este tipo para la época. Por eso se lo consideraba mucho más agresivo y peligroso. Además, no iba acompañado como la mayoría de los ladrones. Su violencia marcaba profundamente a las víctimas. Las víctimas de las tomas de bancos quedan conmocionadas, en especial cuando disparan dentro del banco. Por eso, las descripciones varían mucho una de otra respecto de la edad, el peso, la altura y todo lo demás. Algunos dicen que estaba disfrazado, otros que no. Las descripciones no ayudaban y los agentes recurrieron a las cámaras de vigilancia. En esa época, teníamos fotografías de seguridad de mala calidad que no eran de mucha ayuda para identificar quién era el individuo. Las fotos solo mostraban que era blanco, de 1,80 m, con barba y bigote. Un desafío para los agentes. No había evidencias ni descripciones confiables.
El agente especial Kelly creía que no era la primera vez que el individuo robaba un banco. Kelly revisa casos no resueltos y comienza a sospechar que es el mismo que robó un banco en San Diego el año anterior. El modus operandi era el mismo. Alguien entraba en el banco disparando al techo y asaltaba la caja. Una descripción similar. El ladrón no deja evidencias. El hecho de que no hubiera pistas indicaba que era muy bueno y que seguramente había planeado muy bien los robos. Pronto descubren que sigue robando en la zona. Luego de robar por segunda vez en San Diego, regresó un mes después y robó por tercera vez con el mismo modus operandi, disparando al techo. Que el ladrón suele disparar su arma es preocupante. Un ladrón que intentase hacer algo así no duda en dispararle a alguien que intente detenerlo. Como regla, el agente especial Kelly asigna un código a los ladrones de bancos en serie para facilitar la comunicación entre agentes. Además, un apodo atrae más publicidad. Así atraeríamos la atención de los medios que mostrarían sus fotografías en periódicos y en televisión, y eso nos ayudaría a obtener más pistas. Kelly lo apodó el asaltante por su peligroso modus operandi. El 14 de diciembre de 1987, robó el cuarto banco en Mission Viejo, California, a 100 kilómetros al norte de San Diego. Yo era encargado de los casos de robos que llegaran a las oficinas regionales del FBI de los alrededores. Los agentes del FBI acuden al banco. Cuando hay un robo se buscan evidencias adentro del banco, pero también afuera para encontrar pistas o posibles testigos que hayan visto al individuo. En este caso, debo decir que hicimos ambas cosas con aquel propósito. Pero no hallan nada. Es como perseguir a un fantasma. Hasta el momento robó al menos $44,000. Pero no se trata del dinero. Los agentes temen que lastime a alguien. Con el transcurso de los robos, esta persona sería cada vez más agresiva y por lo tanto más peligrosa. Teníamos que identificarla y detenerla de inmediato. Tras un año de ausencia de California, el asaltante atacó 3 veces en 5 semanas. Kelly sospecha que en ese año estuvo robando en otra parte. Seguro estaba en otra parte, seguro que estaría robando en otros lugares además de California. Al verificar con otros agentes del FBI, Kelly descubre una serie de casos similares sin resolver en Texas, con fechas que coinciden con ese año de ausencia de California. En uno de esos robos, el hombre utilizó el tipo de violencia más temida por los agentes. En julio de 1986, un hombre blanco con barba y gafas de sol tomó un banco en Abilene, Texas. Luego de disparar al techo, obligó a la gerente a llenar el saco. Como en California, solo quería efectivo de la caja. Y advirtió que no usaran alarmas, tintas ni billetes marcados. Los empleados le obedecen para sobrevivir, pero... Don't you move! Don't you move! Don't be looking at me! Say how the thing was gonna happen to you! La gerente recibió un disparo en el abdomen. Go lock the door, go lock the door. I need the police here right away. I'm at Everland Bank. We've been robbed and the manager's been shot. I don't know what else to do. Los Rangers de Texas, el FBI y las ambulancias respondieron enseguida. La gerente estaba muy grave, pero sobrevivió. Los testigos no pudieron dar una buena descripción. Fue tan rápido y tenían tanto miedo que no miraron al ladrón. La investigación en la escena del crimen no dio resultado y las cámaras de seguridad solo tomaron más fotos de un ladrón con rasgos indefinidos. El agente especial Kelly habló con los Rangers de Texas que trabajan en robos no resueltos.
Investigadores de ambos estados unieron su información. Sabían que sus objetivos estaban cerca de accesos a carreteras para escapar rápido. Los investigadores coincidían en que tenían un conductor, pero aún no habían identificado ningún vehículo. Cada golpe era tan pulcro como el anterior, y no aparecían pistas sólidas. El asaltante atacó 6 veces más en Texas y California en 1988. Los investigadores querían la atención de los medios, ya que necesitaban que alguien reconociera al sujeto para tener pistas. Pero como era un individuo peligroso, esperábamos recibir la mayor cooperación posible. Los periódicos locales publicaron fotografías del individuo y también los canales locales de televisión. Con tal cobertura, su caso ya era famoso. Su carrera contaba con 14 robos a bancos en 3 años. Todos perfectamente planeados y ejecutados. El asaltante estaba decidido a romper marcas en el FBI. Para 1988, el asaltante había robado por lo menos 14 bancos en Texas y California. Agente especial Jack Kelly Planeaba todo tan bien que no dejaba rastros en su camino. pero sí dejaba balas en los techos. Si los forenses podían encontrar marcas de estriado en las balas, ingresarlas en las bases de datos de balística, y el arma se había utilizado en otros ataques, podría llevar a la identidad del criminal. Pero eran muchas suposiciones. Esta noche continúa los archivos del FBI. Los expertos en balística determinaron que las balas venían de un revólver calibre 38, pero no podían rastrear las características del estriado. Las balas que encontramos estaban muy dañadas y no servían entonces para la identificación del estriado. Su robo número 17 fue en los alrededores de la ciudad universitaria de San Diego. De nuevo, no quedaron evidencias en el banco, pero afuera hallaron signos de cuán meticuloso era. Parece que antes del ataque preparó los cercos en toda la vía de escape para llegar al vehículo más rápidamente después del robo. El agente especial Kelly persiguió a cientos de ladrones, pero este era el más profesional que jamás hubiera visto. Y hay que reconocer que era muy bueno. Pero guardábamos la esperanza de que deje alguna evidencia o algún testigo, una pieza para unir aquel rompecabezas. A pesar de interrogar a los vecinos, no consiguieron nada. A mediados de 1989, el asaltante ya se había escapado con casi $250,000 y había atacado en al menos 10 ciudades diferentes. Si el individuo se traslada y pasa de ciudad en ciudad y de estado en estado, se complica la investigación entonces porque son diferentes jurisdicciones. Kelly reunió todas las fuerzas de seguridad del país. Los agentes del FBI de California y Texas, la policía local y los Rangers de Texas trabajaban para encontrar la pista que tanto necesitaban. Cuantas más personas trabajan simultáneamente, más posibilidades hay de hallar una pista y atrapar al individuo. Al actuar como profesional, los agentes sospechaban que tal vez tenía antecedentes por robo. Una pista era buscar individuos que hubieran salido de prisión recientemente y retomado sus viejos hábitos. Se investigó a los ladrones liberados de prisión en 1986, cuando comenzó la carrera del asaltante. Pero fue en vano. Nadie lo reconocía. En las fotos de seguridad era difícil determinar cómo era.
y el cabello y el bigote no parecían reales, eran de un color muy oscuro. El grupo de trabajo coincide en que lleva disfraces elaborados como pelucas, bigotes y hasta maquillaje para cambiar su tez. Cuando descubrimos que se disfrazaba, llevamos las fotos a tiendas de disfraces. Los agentes muestran las fotos a los empleados para ver si reconocen al hombre o al disfraz, pero es otro callejón sin salida. Los investigadores analizan los robos buscando un patrón. Comparan los montos robados con la frecuencia de los robos y determinan que gasta unos $3,000 por semana. Cuando se queda sin dinero, sale a robar. No descubrimos un patrón, pero sí sabíamos que luego de un periodo necesitaría cierta cantidad de dinero. También notaron que por lo general robaba los lunes o viernes y a menudo en diferentes sucursales del mismo banco. Hay cientos de sucursales en el área donde robaba. Era como un niño en una tienda de dulces intentando decidir qué sucursal robar después, y el trabajo era anticiparnos. El equipo refuerza la custodia en las sucursales que creían que elegiría. Observaban los lunes y viernes, sus días preferidos. Las probabilidades son bajas. El problema era que no teníamos ningún indicio de dónde atacaría. Había tantas sucursales, tantos objetivos. Central, this is Team 3, reporting nothing. El poder humano es limitado. Predecir qué banco robará es imposible. Los ladrones de banco utilizan casinos para lavar el dinero. El grupo de trabajo envía las fotos al personal de seguridad de los casinos. Un casino de California responde: identificado. Un jugador empedernido se parece a el asaltante. Hasta nos dieron sus fotos de seguridad en donde estaba el sospechoso. Los agentes lo siguen e interrogan. Se parece a el asaltante, lo tiene coartadas para las fechas de los robos. Los investigadores lo descartan. Otra línea de investigación que se trunca. El 23 de junio de 1989, ataca en Arlington, Texas. Su robo 18. Esta vez, el cajero desliza un sobre de tinta explosivo en el saco. Cuando estalle, manchará el dinero y no podrá usarlo. Horas después, roba en otro banco. Nunca antes había robado 2 veces el mismo día. Es una jugada imprudente. Los agentes temen que se desespere. El agente especial Kelly teme que en breve alguien resulte herido. Cuanto más robaba, más disparaba. Incluso la vez que le disparó al cajero de Texas, las fuerzas estaban preocupadas porque era probable que este individuo finalmente matara a alguien. Gracias a las fotos, la fuerza determina que seguramente llevaba una Smith & Wesson calibre 38, un arma común en la policía. También notan que colocaba el dedo índice al costado del arma, como hacen los oficiales. Cabe la posibilidad de que el asaltante sea policía. Incluso si no fuera policía, sabe cómo opera la policía. Los investigadores sospechan que sigue a la policía local para ver sus rutas de patrullaje y elige los objetivos lejos de estas rutas para demorar el tiempo de respuesta de la policía. Los investigadores se benefician con la cobertura de los medios. Saben que probablemente algún ciudadano los ayudará.
Un testigo ofrece una pista interesante. Tras la toma en Mission Viejo, en 1989, un vecino del banco vio a un hombre subir a la cajuela de un vehículo que salió a alta velocidad. El vehículo era rojo, de 4 puertas y con matrícula de California, pero el hombre no vio al conductor ni al número de matrícula. Los agentes verifican muchos vehículos con esa descripción en California, pero hay cientos. Llevaría meses rastrearlo. Pero esto confirma una sospecha. Cuando supimos que se escondía en la cajuela de un vehículo, fue evidente que tenía un cómplice. El 30 de marzo de 1990, el asaltante roba el mismo banco en Texas que el año anterior. Para los investigadores, eso significa que es más audaz y que no teme a que lo reconozcan. A fines de 1990, las fuerzas recopilaron un total de 27 robos que arrojaban una suma de casi $400,000, todos sin dejar una sola huella. Era muy cuidadoso al saltar los mostradores sin tocar nada. Hasta para salir empujaba las puertas con los codos o la cadera. De algún modo, los agentes deben entrar en el mundo del asaltante. Llevan el caso a un especialista en perfiles de conducta de la Academia del FBI en Quantico, Virginia. No nos daría el nombre del sujeto, pero sí nos ayudaría a saber más sobre su personalidad. Al estudiar los detalles de cada robo, el especialista en perfiles de conducta da indicios sobre la personalidad del asaltante. Los criminales casi siempre comienzan en su zona de residencia. Por ello, el perfilador sospecha que el criminal es de Texas, donde fueron los primeros robos. Su nivel de precisión indica que quizá tenga entrenamiento militar. Dado que pasó tanto tiempo sin que lo delaten, el especialista en perfiles de conducta sospecha que solo tiene un cómplice muy leal. Y por experiencia con este tipo de ladrones, cree que se violentará más a medida que continúen los robos. Seguramente preferiría un tiroteo a entregarse. Este individuo saldría disparando del banco o hasta tomaría rehenes para escapar si lo acorralaban. En abril de 1991, amplía su campo de acción. Llega a un banco al norte de California, en San José, donde roba $15,000. Sargento detective de San José, Jack Baxter. Nunca hubo un testigo que viera dónde fue, qué tipo de vehículo tenía, si tenía cómplices. No sabíamos nada. Esta vez deja una pista. Encuentran una huella de parte de su palma en la caja. Pero no se puede rastrear, porque las huellas de las palmas no figuran en los legajos. Todo está como al principio. 2 meses después, ataca un banco en Bellevue, Washington, cerca de Seattle. Amplía más su campo de acción. Ahora también Seattle. En ese entonces supimos que ampliaba sus horizontes a otros estados. Este era uno de los ladrones más activos y uno de los que más se había dispersado en la historia moderna del FBI. En 1991, vencido el plazo de prescripción de los 5 años por sus primeros robos, ya no podrán acusarlo de estos. Los agentes corren contra el reloj. Era un ladrón de bancos violento, que había atacado en varios estados, que tuvo mucho éxito, robaba cada 6 o 8 semanas, y nadie sabía quién, ni tampoco de dónde era. En agosto, el asaltante robó un banco en Altos, California. Su botín ascendía a $474,457. Los investigadores hallan una prueba concreta, un bigote falso. Es la primera evidencia física que tienen. Pero a la vez,
Un análisis de ADN consumiría dinero y tiempo, y no tienen un perfil del criminal para compararlo. Desgraciadamente, como evidencia, no tenía más valor que la confirmación de que estaba disfrazado en los robos. A fines de 1991, los investigadores relacionan a el asaltante con 33 robos armados en 18 ciudades. Y no tenían nada. Necesitaban una pista. Y pronto. Continúa los archivos del FBI. Para investigar la serie de robos a bancos más larga de la historia del FBI, los agentes solo tienen fotos borrosas de alguien apodado el asaltante. En ella se notaba algo debajo de la camisa. Aquí el agente especial del FBI, Jack Kelly. Al principio pensamos que era protección antibalas, pero mirando de cerca, cubría la parte baja del abdomen y también la espalda. Podría ser una faja ortopédica que indicaría problemas de espalda. Pero los problemas no se notaban en su habilidad para saltar mostradores, bien podría utilizarla como ayuda. Decididos a llegar al final de cada pista, los investigadores llaman a quiroprácticos cerca de los bancos, pero solo tienen fotos malas de un hombre disfrazado, y tampoco pueden hablar con todos los médicos de 3 estados. Intentamos contactar a la mayor cantidad de quiroprácticos, pero no tuvimos suerte. Transcurre un año más sin novedades en el caso del misterioso bandido. En 1992 se producen 7 golpes más, incluyendo el robo repetido al banco de Bellevue, Washington. El nuevo total asciende a $600,000. Agente especial del FBI de Seattle, Don Glasser. Buscábamos huellas digitales en el banco. Entrevistamos a los testigos y no perdíamos las esperanzas de que nos digan sí, lo vi subir a tal automóvil. Pero nadie vio nada. ¿A dónde iba? Nos preocupaba no proteger bien a la gente, porque un hombre entraba en el banco, disparaba y robaba. Podría ocurrir un accidente o un disparo intencional, y es muy frustrante saber que no hiciste todo lo posible a pesar de que ya no tienes opciones. Deben detener a el asaltante antes de que asesine. En el último ataque en San José, su suerte comienza a declinar. Esta vez, antes de irse, la cámara de seguridad graba bien su rostro. Un artista forense de la policía de San José usa las fotos para hacer un boceto de cómo se vería el asaltante sin el disfraz. Recrear rasgos vagos requiere un gran conocimiento de fisiología y un gran ojo artístico. Los agentes reparten el retrato en las zonas donde el asaltante ya atacó y solicitan a los programas de detección de criminales que lo emitan regularmente y que lo coloquen en decenas de bancos. Jack Baxter, sargento detective de San José. Sabíamos que para atraparlo necesitaríamos la ayuda de la comunidad. Necesitábamos que alguien llamara con información, algo que hubieran visto u oído. El 11 de mayo de 1994, los investigadores reciben la pista que necesitan. Un anónimo dice que lo conoce, pero esto todavía no es seguro. La información era muy genérica. El nombre que dio era Johnny o Johnny Williams, y que quizá también estaría usando Robert Hall. Quien llamó dijo que Williams tenía unos 40 años, un auto rojo de 4 puertas, y que su fiel cómplice era su esposa. Dijo que siempre estaba armado, que tenía mal carácter, y que juró que no lo atraparían con vida. De hecho, él y su esposa tenían un pacto de suicidio si los atrapaban. Es una buena pista, pero el caso aún está lejos de resolverse. Los nombres eran tan comunes que
Había literalmente cientos de Johnny Williams y Robert Hall. Intentamos limitar la lista a los que tenían la edad que había dicho el anónimo. Entonces, así se encaró. Los agentes revisan los legajos del registro automotor y hallan a un Johnny Madison Williams y a un Robert Hall que, según las fotos, parecen la misma persona. Comparan las fotos con el retrato. Era una copia exacta del retrato que había hecho el forense. Fue como si lo hubiera copiado de la foto. Allí supimos que teníamos al hombre indicado. En California tienen huellas de los conductores. Y así se confirma que Hall y Williams son la misma persona. Johnny Madison Williams era infante de Marina de Texas y tenía antecedentes por robo y asalto. Carol, su esposa, compró un arma calibre .38, como la de la grabación, y conduce un auto rojo de 4 puertas, registrado con su nombre de soltera. Los investigadores no hallan una fuente de ingresos legítima, pero viven en una casa de $350,000 con vista al océano en Los Osos, California. El agente especial del FBI, Jim Wilkins. La zona donde viven es alta, con vista a la bahía Monroe. Es una zona exclusiva que tiene un camino de acceso. Es una zona donde los agentes resaltarían como extraños. No sabíamos dónde estaba Johnny Williams en ese momento. A pesar del riesgo, deben revisar la casa. Hallan un lugar escondido para establecer la vigilancia. Sabíamos que tenía un arma y que la usaría. Además, el anónimo informaba que siempre estaba armado todo el tiempo. Los agentes no ven indicios de gente en el interior. Observan y esperan. Teníamos un plan de emergencia en el que si veíamos a Williams regresar en su vehículo, lo interceptaríamos antes de que entrara en el vecindario, para que fuera más seguro en caso de un tiroteo, donde no tuviera vías de escape. Durante varios días los agentes vigilan la casa, pero la pareja no aparece. Sospechan que el asaltante está preparando otro golpe. Jack Kelly intuye que será en Seattle. El asaltante robaba con intervalos de 1 año, y ese año ya terminaba. Kelly llamó al agente especial de Seattle, Don Glasser. Me dijo, sin duda ocurrirá. Robará en tu zona. Todos deben estar alerta. Es una sospecha, pero es todo lo que tienen. Glasser sale a las calles a buscar un auto rojo. Salí de la oficina para estar en la zona de Bellevue. El 1 de julio de 1994 ataca de nuevo. Roba un banco en Kirkland, Washington, a solo 16 kilómetros de donde patrullaba el agente especial Glasser. Después del disparo tradicional, le ordena al cajero que llene el saco de efectivo. Como antes, le advierte que no ponga billetes falsos ni tinta y amenaza con disparar si no le obedecen. A la cajera se le cae por accidente un pisapapeles en el saco que el asaltante confunde con sobres de tinta. Está furioso. El 1 de julio de 1994 comete su robo número 48. Asustada, la cajera enfurece al ladrón. Pero este le perdona la vida. El ladrón escapa sin disparar y desaparece antes de que la policía y el FBI respondan. Los investigadores se enteran del robo. La sospecha del agente especial Jack Kelly sobre Seattle era acertada.
En ese momento sabíamos dónde estaba, al menos en las cercanías, en el área de Seattle. Kelly pide a las empresas de tarjetas de crédito de Williams que lo llamen si las utilizaba. Justo después del robo de Kirtland, el plan funciona. Tuve la suerte de recibir el llamado de una empresa de tarjetas de crédito diciendo que acababa de hacer una transacción en un hotel de Washington. El agente especial Don Glasser va al hotel. Estaba realmente entusiasmado. Teníamos información real. Cuando llegué al estacionamiento, vi el auto rojo y me acerqué a mirar. Hello, sir. How can I help you today? Yeah, let's see the manager. Si Williams aún está en el hotel, debe tener cuidado de no alertarlo ni crear situaciones de riesgo. What I really need from you is I need you to look at this picture, okay? I need you to tell me if you've seen him La gerente reconoce a Johnny Williams como Robert Hall y dice que aún no se fue. Así que enseguida llamé a Jack Kelly y le di las noticias. Y le pedí que viniera. Sabía que tomaría un avión. En ese punto de la investigación estaba entusiasmado. Hablé con mi compañero Jack Baxter de la policía de San José para decirle que lo teníamos identificado y que sabíamos dónde estaba. Así que ambos viajamos hacia allá enseguida. Glasser también pide refuerzos a la policía y al FBI de Seattle. Pedimos que ningún agente llevara radios, armas, chaquetas, gorras, nada que los identificara y que actuaran con total naturalidad en la zona. En minutos, agentes y detectives llegan silenciosamente y rodean el perímetro. Nos aseguramos de que no hubiera vehículos del FBI para que no los identificara. Usamos autos de vigilancia para que no sospechara por ver algo inusual a su alrededor. Nos establecimos de modo tal que rodeamos el hotel, alquilamos algunos cuartos para establecer bases de operación. No había forma de que escapara si nos detectaba. Nos aseguramos de cubrir todo. Continúa los archivos del FBI. En lugar de entrar en el cuarto, los investigadores primero quieren corroborar visualmente que se trata de Williams. Siempre había alguien en la puerta, todo el tiempo. Al anochecer, el detective Baxter y el agente especial Kelly llegan desde California. El detective Jack Baxter. No queríamos apresurarnos. Debíamos ser pacientes para poder arrestarlo, de modo que nadie saliera herido. Los agentes quieren detenerlo afuera del cuarto, por si tuviera armas adentro. Cuando llegó la hora de la cena, esperábamos que saliera a comer o algo así, y estábamos listos para arrestarlo, en ese momento. Pasan las horas y no hay señales de Williams ni de su esposa. Mientras esperan, los agentes permanecen en la zona, pero sin usar radios. Nos dijeron que tenía un rastreador, por eso debíamos ser cuidadosos de lo que decíamos para que no supiera que estábamos allí. Parece que hay alguien en el cuarto. Habla el agente especial, Jack Kelly. Se veía luz adentro y las cortinas estaban cerradas y además veíamos el reflejo de la televisión. En la mañana, los agentes trazan un plan para ver si está allí. Le piden ayuda a un empleado del hotel. Los investigadores le muestran una foto y le piden que vaya a hacer una pregunta sobre mantenimiento para ver bien quién está dentro. A pesar del peligro, tiene que actuar con naturalidad. Si Williams se asusta, puede ser peligroso. Cuando se abre la puerta, el empleado pregunta en qué momento podría cambiar el filtro de aire. El detective Jack Baxter. Nuestro sospechoso le dijo que partiría en 1 hora y que regresara en ese momento a cambiar el filtro.
Cuando regresó, dijo que era nuestro sospechoso. El cuarto estaba rodeado. No había modo de que escapara. Ahora saben que el asaltante está allí y que saldrá en 1 hora. I want everybody in place in 45. Transcurre 1 hora, luego 2. Williams saldrá en cualquier momento. Y se presenta una oportunidad. Comentario de Jack Kelly. En la recepción recibieron un llamado de su habitación solicitando una máquina de escribir para redactar una carta. Lo que pedía era que le alcanzaran una al cuarto. Les dijimos que no lo hicieran. Según órdenes del FBI, la gerente le dice que puede usarla en una oficina cerca de la recepción. Y aceptó. Dijo que iría enseguida. La pequeña oficina es un buen lugar para arrestarlo. Está alejada de la gente. No podría escapar. Agente especial Don Glasser. Fuimos rápidamente a la oficina, a ver dónde poner la máquina de escribir. Reacomodamos los muebles para que entrara sin obstáculos. Teníamos todo el camino despejado para llegar hasta él. Como detalle final, los investigadores colocan una hoja con los derechos de arresto en la máquina de escribir y se esconden en el cuarto contiguo, esperando la voz de alerta. Luego de 40 tensos minutos, el hombre va de la habitación a la recepción. Es Johnny Williams. Lo vimos atravesar el estacionamiento. No había duda de que era él. Lo reconocimos como si fuera un viejo amigo. He just left his room. He's on his way to the lobby. Es el final de una persecución de 8 años. Cuando llegó a la recepción, le mostraron dónde estaba la oficina. Mr. Williams, the officer's right over here. Use this typewriter and this extra paper down there in the drawer. Just page me if you need anything else. Williams está rodeado. No podría escapar. Los agentes saben que es peligroso y esperan lo peor. Pero lo atrapan totalmente desprevenido. Los agentes lo arrestan sin que se resista. No está armado. Gracias a la planificación de los investigadores, el arresto es tranquilo. Lo llamé por su verdadero nombre, Johnny Madison Williams, Jr. Se terminó. Dejó caer la cabeza. Ahora deben ir por su esposa, Carol. No había motivos para que entráramos en la habitación. Si esperábamos, en algún momento ella saldría y así ocurrió. Hello. He's on the move right now. Freeze, FBI, you're under arrest. Place your hands where I can see them. Place them on top of the car. Hands on the car. Put your hands on top of the car. Yeah, hands on top of the car. Don't move. Don't move, okay? There you go. Use your left hand. Other hand. Move the FBI, okay? You're under arrest. Una vez más, un arresto seguro. Ahora los agentes buscan evidencias. Nos autorizó a revisar el cuarto, donde tenía los rastreadores Doppler, transmisores, disfraces y el dinero. También hallaron un registro del asaltante con todos sus robos. Había un maletín gris, con los registros de todos sus robos muy bien organizado. La fecha, el día de la semana, el monto total, la dirección del banco, el nombre del director, muy
fuerte era la evidencia. Y hallan más en el auto de Williams. Tenía 2 armas en la cajuela. Reconocimos el revólver calibre 38 de las fotos. Nosotros sabíamos que portaba esa arma. Además tenía un revólver más pequeño que no conocíamos, ambos cargados. Los investigadores separan a Williams y a su esposa mientras esperan el traslado a la oficina del FBI. Williams acepta hablar. Lo acusábamos de 48 robos. Y cuando lo interrogué me preguntó, ¿cuántos contaron antes? Yo le dije, ¿cuántos crees, John? Y me dijo, no me estarían arrestando ni sabrían mi nombre si no tuvieran registrado los 56 robos. Williams da detalles de los 48 robos que el FBI conocía, más otros 8 que no. El interrogatorio duró 12 horas y yo escribía continuamente. Me dieron calambres al final del día por toda la información que nos daba. Johnny Madison Williams planeaba bien su trabajo, trazando complicados planes de escape. Dijo que llevaba una faja ortopédica por un accidente de auto y que visitó a quiroprácticos, pero no a los que visitaron los investigadores. Sabiendo que rastrearían sus disfraces, compró varios en Dallas antes de empezar a robar. Admitió haber estudiado las rutas de la policía y los códigos de radio. La suma de su trabajo llegó casi a $1 millón en efectivo, hasta que lo detuvieron. Pero no fueron solamente los oficiales y agentes quienes trabajaron. Muchas veces, la ayuda de los ciudadanos nos lleva al arresto y a un final exitoso. Y creo que ahora es más importante que nunca con la amenaza del terrorismo. Muy importante. Carol Williams fue declarada culpable y recibió 20 años de prisión. Su marido, Johnny Madison Williams, apodado el asaltante, también fue declarado culpable de 27 robos que aún no habían prescripto. Su sentencia, 92 años de prisión. Su reinado había terminado. Que sigue a la policía local para ver sus rutas de patrullaje y elige los objetivos lejos de estas rutas para demorar el tiempo de respuesta de la policía. Los investigadores se benefician con la cobertura de los medios. Saben que probablemente algún ciudadano los ayudará. Un testigo ofrece una pista interesante. Tras la toma en Mission Viejo, en 1989, un vecino del banco vio a un hombre subir a la cajuela de un vehículo que salió a alta velocidad. El vehículo era rojo, de 4 puertas y con matrícula de California, pero el hombre no vio al conductor ni al número de matrícula. Los agentes verifican muchos vehículos con esa descripción en California, pero hay cientos. Llevaría meses rastrearlo. Pero esto confirma una sospecha. Cuando supimos que se escondía en la cajuela de un vehículo, fue evidente que tenía un cómplice. El 30 de marzo de 1990, el asaltante roba el mismo banco en Texas que el año anterior. Para los investigadores, eso significa que es más audaz y que no teme a que lo reconozcan. A fines de 1990, las fuerzas recopilaron un total de 27 robos que arrojaban una suma de casi $400,000, todos sin dejar una sola huella. Era muy cuidadoso al saltar los mostradores sin tocar nada. Hasta para salir empujaba las puertas con los codos o la cadera. De algún modo, los agentes deben entrar en el mundo del asaltante.
Llevan el caso a un especialista en perfiles de conducta de la Academia del FBI en Quantico, Virginia. No nos daría el nombre del sujeto, pero sí nos ayudaría a saber más sobre su personalidad. Al estudiar los detalles de cada robo, el especialista en perfiles de conducta da indicios sobre la personalidad de el asaltante. Los criminales casi siempre comienzan en su zona de residencia. Por ello, el perfilador sospecha que el criminal es de Texas, donde fueron los primeros robos. Su nivel de precisión indica que quizá tenga entrenamiento militar. Dado que pasó tanto tiempo sin que lo delaten, el especialista en perfiles de conducta sospecha que solo tiene un cómplice muy leal. Y por experiencia con este tipo de ladrones, cree que se violentará más a medida que continúen los robos. Seguramente preferiría un tiroteo a entregarse. Este individuo saldría disparando del banco o hasta algún testigo, una pieza para unir aquel rompecabezas. A pesar de interrogar a los vecinos, no consiguieron nada. A mediados de 1989, el asaltante ya se había escapado con casi $250,000 y había atacado en al menos 10 ciudades diferentes. Si el individuo se traslada y pasa de ciudad en ciudad y de estado en estado, se complica la investigación entonces porque son diferentes jurisdicciones. Kelly reunió todas las fuerzas de seguridad del país. Los agentes del FBI de California y Texas, la policía local y los Rangers de Texas trabajaban para encontrar la pista que tanto necesitaban. Cuantas más personas trabajan simultáneamente, más posibilidades hay de hallar una pista y atrapar al individuo. Al actuar como profesional, los agentes sospechaban que tal vez tenía antecedentes por robo. Una pista era buscar individuos que hubieran salido de prisión recientemente y retomado sus viejos hábitos. Se investigó a los ladrones liberados de prisión en 1986, cuando comenzó la carrera del asaltante. Pero fue en vano. Nadie lo reconocía. En las fotos de seguridad era difícil determinar cómo era. Y el cabello y el bigote no parecían reales, eran de un color muy oscuro. El grupo de trabajo coincide en que lleva disfraces elaborados como pelucas, bigotes y hasta maquillaje para cambiar su tez. Cuando descubrimos que se disfrazaba, llevamos las fotos a tiendas de disfraces. Los agentes muestran las fotos a los empleados para ver si reconocen al hombre o al disfraz, pero es otro callejón sin salida. Los investigadores analizan los robos buscando un patrón. Comparan los montos robados con la frecuencia de los robos y determinan que gasta unos $3,000 por semana. Cuando se queda sin dinero, sale a robar. No descubrimos un patrón, pero sí sabíamos que luego de un periodo necesitaría cierta cantidad de dinero. También notaron que por lo general robaba los lunes o viernes y a menudo en diferentes sucursales del mismo banco. Freeze, FBI, you're under arrest. Place your hands where I can see. They're placed them on top of the car. Hands on the car. Hands on top of the car. Yeah, hands on top of the car. Don't move. Don't move, okay? There you go. Use your left hand. Other hand. Move the FBI, okay? You're under arrest. Una vez más, un arresto seguro. Ahora los agentes buscan evidencias. Nos autorizó a revisar el cuarto, donde tenían los rastreadores Doppler, transmisores, disfraces y el dinero. También hallaron un registro del asaltante con todos sus robos. Había un maletín gris, con los registros de todos sus robos muy bien organizado. La fecha, el día de la semana, el monto total,
La dirección del banco, el nombre del director, muy fuerte era la evidencia. Y hallan más en el auto de Williams. Tenía 2 armas en la cajuela. Reconocimos el revólver calibre 38 de las fotos. Nosotros sabíamos que portaba esa arma. Además tenía un revólver más pequeño que no conocíamos, ambos cargados. Los investigadores separan a Williams y a su esposa mientras esperan el traslado a la oficina del FBI. Williams acepta hablar. Lo acusábamos de 48 robos. Y cuando lo interrogué me preguntó, ¿cuántos contaron antes? Yo le dije, ¿cuántos crees, John? Y me dijo, no me estarían arrestando ni sabrían mi nombre si no tuvieran registrado los 56 robos. Williams da detalles de los 48 robos que el FBI conocía, más otros 8 que no. El interrogatorio duró 12 horas y yo escribía continuamente. Me dieron calambres al final del día por toda la información que nos daba. Johnny Madison Williams planeaba bien su trabajo, trazando complicados planes de escape. Dijo que llevaba una faja ortopédica por un accidente de auto y que visitó a quiroprácticos, pero no a los que visitaron los investigadores. Sabiendo que rastrearían sus disfraces, compró varios en Dallas antes de empezar a robar. Admitió haber estudiado las rutas de la policía y los códigos de radio. La suma de su trabajo llegó casi a $1 millón en efectivo, hasta que lo detuvieron. Pero no fueron solamente los oficiales y agentes quienes trabajaron. Muchas veces, la ayuda de los ciudadanos, un disparo intencional, y es muy frustrante saber que no hiciste todo lo posible a pesar de que ya no tienes opciones. Deben detener a el asaltante antes de que asesine. En el último ataque en San José, su suerte comienza a declinar. Esta vez, antes de irse, la cámara de seguridad graba bien su rostro. Un artista forense de la policía de San José usa las fotos para hacer un boceto de cómo se vería el asaltante sin el disfraz. Recrear rasgos vagos requiere un gran conocimiento de fisiología y un gran ojo artístico. Los agentes reparten el retrato en las zonas donde el asaltante ya atacó y solicitan a los programas de detección de criminales que lo emitan regularmente y que lo coloquen en decenas de bancos. Jack Baxter, sargento detective de San José. Sabíamos que para atraparlo necesitaríamos la ayuda de la comunidad. Necesitábamos que alguien llamara con información, algo que hubieran visto u oído. El 11 de mayo de 1994, los investigadores reciben la pista que necesitan. Un anónimo dice que lo conoce, pero esto todavía no es seguro. La información era muy genérica. El nombre que dio era Johnny o Johnny Williams, y que quizá también estaría usando Robert Hall. Quien llamó dijo que Williams tenía unos 40 años, un auto rojo de 4 puertas, y que su fiel cómplice era su esposa. Dijo que siempre estaba armado, que tenía mal carácter, y que juró que no lo atraparían con vida. De hecho, él y su esposa tenían un pacto de suicidio si los atrapaban. Es una buena pista, pero el caso aún está lejos de resolverse. Los nombres eran tan comunes que había literalmente cientos de Johnny Williams y Robert Hall. Intentamos limitar la lista a los que tenían la edad que había dicho el anónimo. Entonces, así se encaró. Los agentes revisan los legajos del registro automotor y hallan a un Johnny Madison Williams y a un Robert Hall que, según las fotos, parecen la misma persona. Comparan las fotos con el retrato. Era una copia exacta del retrato que había hecho el forense. Fue como si lo hubiera copiado de la foto. Allí supimos que teníamos al hombre indicado. En California tienen huellas de los conductores. Y así se confirma que Hall y Williams son la misma persona.
Johnny Madison Williams era infante de Marina de Texas y tenía antecedentes por robo y asalto de ingresos legítimos, pero viven en una casa de $350,000 con vista al océano en Los Osos, California. El agente especial del FBI, Jim Wilkins. La zona donde viven es alta, con vista a la bahía Monroe. Es una zona exclusiva que tiene un camino de acceso. Es una zona donde los agentes resaltarían como extraños. No sabíamos dónde estaba Johnny Williams en ese momento. A pesar del riesgo, deben revisar la casa. Hallan un lugar escondido para establecer la vigilancia. Sabíamos que tenía un arma y que la usaría. Además, el anónimo informaba que siempre estaba armado todo el tiempo. Los agentes no ven indicios de gente en el interior. Observan y esperan. Teníamos un plan de emergencia en el que si veíamos a Williams regresar en su vehículo, lo interceptaríamos antes de que entrara en el vecindario, para que fuera más seguro en caso de un tiroteo, donde no tuviera vías de escape. Durante varios días los agentes vigilan la casa, pero la pareja no aparece. Sospechan que el asaltante está preparando otro golpe. Jack Kelly intuye que será en Seattle. El asaltante robaba con intervalos de 1 año, y ese año ya terminaba. Kelly llamó al agente especial de Seattle, Don Glasser. Me dijo, sin duda ocurrirá. Robará en tu zona. Todos deben estar alerta. Es una sospecha, pero es todo lo que tienen. Glasser sale a las calles a buscar un auto rojo. Salí de la oficina para estar en la zona de Bellevue. El 1 de julio de 1994 ataca de nuevo. Roba un banco en Kirkland, Washington, a solo 16 kilómetros de donde patrullaba el agente especial Glasser. Después del disparo tradicional, le ordena al cajero que llene el saco de efectivo. Como antes, le advierte que no ponga billetes falsos ni tinta y amenaza con disparar si no le obedecen. A la cajera se le cae por accidente un pisapapeles en el saco que el asaltante confunde con sobres de tinta. Está furioso. Tiempo no va a la bóveda. Impacta duro y escapa rápido. Los empleados llaman enseguida a la policía. Pero aún con suerte, lleva varios segundos hablar con un operador. Y varios minutos más para que lleguen las unidades. Para ese entonces el ladrón ya no está. Las autoridades investigan en detalle la escena. A pesar de no llevar guantes, no tocó ninguna superficie, ni dejó huellas. El robo a bancos es un delito federal, por eso el caso llega a manos del FBI. Para el agente especial Jack Kelly, coordinador del área de robos a bancos, el caso adquiere prioridad. Este ladrón toma el banco en lugar de pasar una nota al cajero. Es un caso extraño que representa a menos del 5% de los robos. Hasta en este tipo de robos la mayoría no dispara dentro del banco. Así que se reducía todavía más el porcentaje de ladrones de este tipo para la época. Por eso se lo consideraba mucho más agresivo y peligroso. Además, no iba acompañado como la mayoría de los ladrones. Su violencia marcaba profundamente a las víctimas. Las víctimas de las tomas de bancos quedan conmocionadas, en especial cuando disparan dentro del banco. Por eso, las descripciones varían mucho una de otra respecto de la edad, el peso, la altura y todo lo demás. Algunos dicen que estaba disfrazado, otros que no.
Las descripciones no ayudaban y los agentes recurrieron a las cámaras de vigilancia. En esa época, teníamos fotografías de seguridad de mala calidad que no eran de mucha ayuda para identificar quién era el individuo. Las fotos solo mostraban que era blanco, de 1,80 m, con barba y bigote. Un desafío para los agentes. No había evidencias ni descripciones confiables. El agente especial Kelly creía que no era la primera vez que el individuo robaba un banco. Kelly revisa casos no resueltos y comienza a sospechar que es el mismo que robó un banco en San Diego el año anterior. El modus operandi era el mismo. Alguien entraba en el banco disparando al techo y asaltaba la caja. Una descripción similar. El ladrón no deja evidencias. El hecho de que no hubiera pistas indicaba que era muy bueno y que... Y pocas pistas para el FBI. Pero hay decisión de atraparlo y acabar con su reino del terror. Los archivos del FBI. A fines de los 80, el FBI se encontró con un astuto ladrón que con solo un arma había podido asaltar la mayor cantidad de bancos en la historia del FBI. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Él era muy meticuloso. Sus asaltos tenían precisión militar. Necesitarían las destrezas de la policía y de nuestros agentes para atrapar a esta mente criminal, apodada el asaltante. El asaltante. San Diego, California. La tranquilidad de la mañana del 15 de noviembre de 1987 en un banco se quiebra con un disparo. El ladrón ordena a los clientes que se agachen y amenaza con dispararles si no obedecen. Obliga al cajero a llenar el saco con dinero de la caja y le advierte que no use alarmas, tinturas ni billetes marcados. Para ahorrar tiempo, no va a la bóveda. Impacta duro y escapa rápido. Los empleados llaman enseguida a la policía. Pero aún con suerte, lleva varios segundos hablar con un operador. Y varios minutos más para que lleguen las unidades. Para ese entonces el ladrón ya no está. Las autoridades investigan en detalle la escena. A pesar de no llevar guantes, no tocó ninguna superficie, ni dejó huellas. El robo a bancos es un delito federal, por eso el caso llega a manos del FBI. Para el agente especial Jack Kelly, coordinador del área de robos a bancos, el caso adquiere prioridad. Este ladrón toma el banco en lugar de pasar una nota al cajero. Es un caso extraño que representa a menos del 5% de los... Porque un hombre entraba en el banco, disparaba y robaba. Podría ocurrir un accidente o un disparo intencional. Y es muy frustrante saber que no hiciste todo lo posible a pesar de que ya no tienes opciones. Deben detener a el asaltante antes de que asesine. En el último ataque en San José, su suerte comienza a declinar. Esta vez, antes de irse, la cámara de seguridad graba bien su rostro. Un artista forense de la policía de San José usa las fotos para hacer un boceto de cómo se vería el asaltante sin el disfraz. Recrear rasgos vagos requiere un gran conocimiento de fisiología y un gran ojo artístico.
Los agentes reparten el retrato en las zonas donde el asaltante ya atacó y solicitan a los programas de detección de criminales que lo emitan regularmente y que lo coloquen en decenas de bancos. Jack Baxter, sargento detective de San José. Sabíamos que para atraparlo necesitaríamos la ayuda de la comunidad. Necesitábamos que alguien llamara con información, algo que hubieran visto u oído. El 11 de mayo de 1994, los investigadores reciben la pista que necesitan. Un anónimo dice que lo conoce, pero esto todavía no es seguro. La información era muy genérica. El nombre que dio era Johnny o Johnny Williams, y que quizá también estaría usando Robert Hall. Quien llamó dijo que Williams tenía unos 40 años, un auto rojo de 4 puertas, y que su fiel cómplice era su esposa. Dijo que siempre estaba armado, que tenía mal carácter, y que juró que no lo atraparían con vida. De hecho, él y su esposa tenían un pacto de suicidio si los atrapaban. Es una buena pista, pero el caso aún está lejos de resolverse. Los nombres eran tan comunes que había literalmente cientos de Johnny Williams y Robert Hall. Intentamos limitar la lista a los que tenían la edad que había dicho el anónimo. Entonces, así se encaró. Los agentes revisan los legajos del registro automotor y hallan a un Johnny Madison Williams y a un Robert Hall que, según las fotos, parecen la misma persona. Comparan las fotos con el retrato. Era una copia exacta del retrato que había hecho el forense. Fue como si lo hubiera copiado de la foto. Allí supimos que teníamos al hombre indicado. En California tienen huellas de los conductores. Y así se confirma que Hall y Williams son la misma persona. Williams saldrá en cualquier momento. Y se presenta una oportunidad. Comentario de Jack Kelly. En la recepción recibieron un llamado de su habitación, solicitando una máquina de escribir para redactar una carta. Lo que pedía era que le alcanzaran una al cuarto. Les dijimos que no lo hicieran. Según órdenes del FBI, la gerente le dice que puede usarla en una oficina cerca de la recepción. Y aceptó. Dijo que iría enseguida. La pequeña oficina es un buen lugar para arrestarlo. Está alejada de la gente. No podría escapar. Agente especial Don Glasser. Fuimos rápidamente a la oficina, a ver dónde poner la máquina de escribir. Reacomodamos los muebles para que entrara sin obstáculos. Teníamos todo el camino despejado para llegar hasta él. Como detalle final, los investigadores colocan una hoja con los derechos de arresto en la máquina de escribir y se esconden en el cuarto contiguo, esperando la voz de alerta. Luego de 40 tensos minutos, el hombre va de la habitación a la recepción. Es Johnny Williams. Lo vimos atravesar el estacionamiento. No había duda de que era él. Lo reconocimos como si fuera un viejo amigo. He just left his room. He's on his way to the lobby. Es el final de una persecución de 8 años. Cuando llegó a la recepción, le mostraron dónde estaba la oficina. Mr. Williams, the officer's right over there. Typewriter and this extra paper down there in the drawer. Just page me if you need anything else. Williams está rodeado. No podría escapar. Los agentes saben que es peligroso y esperan lo peor. Pero lo atrapan totalmente desprevenido. Los agentes lo arrestan sin que se resista. No está armado.
Gracias a la planificación de los investigadores, el arresto es tranquilo. Lo llamé por su veracidad. El vehículo era rojo, de 4 puertas y con matrícula de California, pero el hombre no vio al conductor ni al número de matrícula. Los agentes verifican muchos vehículos con esa descripción en California, pero hay cientos. Llevaría meses rastrearlo. Pero esto confirma una sospecha. Cuando supimos que se escondía en la cajuela de un vehículo, fue evidente que tenía un cómplice. El 30 de marzo de 1990, el asaltante roba el mismo banco en Texas que el año anterior. Para los investigadores, eso significa que es más audaz y que no teme a que lo reconozcan. A fines de 1990, las fuerzas recopilaron un total de 27 robos que arrojaban una suma de casi $400,000, todos sin dejar una sola huella. Era muy cuidadoso al saltar los mostradores sin tocar nada. Hasta para salir empujaba las puertas con los codos o la cadera. De algún modo, los agentes deben entrar en el mundo del asaltante. Llevan el caso a un especialista en perfiles de conducta de la Academia del FBI en Quantico, Virginia. No nos daría el nombre del sujeto, pero sí nos ayudaría a saber más sobre su personalidad. Al estudiar los detalles de cada robo, el especialista en perfiles de conducta da indicios sobre la personalidad del asaltante. Los criminales casi siempre comienzan en su zona de residencia. Por ello, el perfilador sospecha que el criminal es de Texas, donde fueron los primeros robos. Su nivel de precisión indica que quizá tenga entrenamiento militar. Dado que pasó tanto tiempo sin que lo delaten, el especialista en perfiles de conducta sospecha que solo tiene un cómplice muy leal. Y por experiencia con este tipo de ladrones, cree que se violentará más a medida que continúen los robos. Seguramente preferiría un tiroteo a entregarse. Este individuo saldría disparando del banco o hasta tomaría rehenes para escapar si lo acorralaban. En abril de 1991, amplía su campo de acción. Llega a un banco al norte de California, en San José, donde roba $15,000. Sargento detective de San José, Jack Baxter. Nunca hubo un testigo que viera dónde fue, qué tipo de vehículo tenía, si tenía cómplices. No sabíamos nada. Esta vez deja una robos. Hasta en este tipo de robos la mayoría no dispara dentro del banco. Así que se reducía todavía más el porcentaje de ladrones de este tipo para la época. Por eso se lo consideraba mucho más agresivo y peligroso. Además, no iba acompañado como la mayoría de los ladrones. Su violencia marcaba profundamente a las víctimas. Las víctimas de las tomas de bancos quedan conmocionadas, en especial cuando disparan dentro del banco. Por eso, las descripciones varían mucho una de otra respecto de la edad, el peso, la altura y todo lo demás. Algunos dicen que estaba disfrazado, otros que no. Las descripciones no ayudaban y los agentes recurrieron a las cámaras de vigilancia. En esa época, teníamos fotografías de seguridad de mala calidad que no eran de mucha ayuda para identificar quién era el individuo. Las fotos solo mostraban que era blanco, de 1,80 m, con barba y bigote. Un desafío para los agentes. No había evidencias ni descripciones confiables. El agente especial Kelly creía que no era la primera vez que el individuo robaba un banco. Kelly revisa casos no resueltos y comienza a sospechar que es el mismo que robó un banco en San Diego el año anterior. El modus operandi era el mismo. Alguien entraba en el banco disparando al techo y asaltaba la caja. Una descripción similar. El ladrón no deja evidencias.
El hecho de que no hubiera pistas indicaba que era muy bueno y que seguramente había planeado muy bien los robos. Pronto descubren que sigue robando en la zona. Luego de robar por segunda vez en San Diego, regresó un mes después y robó por tercera vez con el mismo modus operandi, disparando al techo. Que el ladrón suele disparar su arma es preocupante. Un ladrón que intentase hacer algo así no duda en dispararle a alguien que intente detenerlo. Como regla, el agente especial Kelly asigna un código a los ladrones de bancos en serie para facilitar la comunicación entre agentes. Además, un apodo atrae más publicidad. Así atraeríamos la atención de los medios que mostrarían sus fotografías en periódicos y en televisión, y eso nos ayudaría a obtener más pistas. Kelly lo apodó el asaltante por su peligroso modus operandi. El 14 de diciembre